Algo que realmente siempre me han llegado a preguntar, casi con urgencia realmente, es: Cuervo, ¿qué ofrendas debo dar? ¿Qué sacrificio aceptará el espíritu a cambio de que me ayude con X o Y cosa? Es una pregunta que nace de una lógica que personalmente me parece bastante razonable. En este universo creeríamos que nada es gratuito. Cada acción, incluso el simple acto de inhalar aire, requiere un gasto, un desembolso de energía que es en sí mismo una ofrenda al elemento aire o al dios del aire o a lo que quieras. Si lo quieres personificar, maravilloso. Pero la respuesta que buscan suele estar contaminada con una creencia infantil. Creen que la magia es una tienda de abarrotes espiritual, y no tengo nada contra las tiendas de abarrotes, son lo máximo. Y en estas tiendas de abarrotes espirituales creen que simplemente entregan el objeto físico correcto y de esta forma reciben el milagro deseado, ¿sí? Buscan una receta científica de alimentos, bebidas u objetos que apacigüen o compren la voluntad del ser convocado, si se quiere, ¿sí? Entiende esto de una vez. La ofrenda es en su naturaleza más pura, más simbólica. Poseidón no va a materializarse para comerse la carne que pusiste en tu altar. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Paimón no tiene sed realmente del vino que le estás ofreciendo. Si estas prácticas eran comunes en la antigüedad, por supuesto, y justamente eran comunes porque representaban un sacrificio real. En tiempos de escasez, dar lo poco que tenías para comer era un acto que dolía. No nos mintamos, cuando hemos pasado por momentos difíciles, muchos terminan recortando en muchas cosas y esos sacrificios terminan doliendo. No hablo específicamente de esos recortes a nivel altar, sino en nuestra vida diaria, por supuesto. Entonces, era eso, dar lo poco que teníamos, y eso terminaba dejando un vacío que probablemente se sentiría en nuestro estómago y en la vida del practicante, ¿sí? Si hoy pones una manzana en un altar, teniendo el refrigerador lleno, por ejemplo, no estás haciendo realmente un sacrificio, ¿sí? Hay quien dirá que no estás haciendo magia, pero yo voy a decir simplemente que no estás haciendo un sacrificio, ¿sí? O por lo menos que no es lo que estamos buscando en este proceso. No estás haciendo magia como la gente diría, sino que estás haciendo una decoración para que un sacrificio realmente sea considerado como algo significativo y valioso. Debe ser medianamente doloroso, no en el mal sentido. Debe haber realmente una renuncia. El ejemplo extremo sería Abraham, por ejemplo, ofreciendo a su hijo, no porque la deidad necesitara sangre de niño. Bueno, con ese Dios no sabemos, pero realmente era porque era lo más precioso que Abraham poseía, su hijo. Dar algo que te sobra no suele generar esa tensión mágica, o por lo menos no de forma adecuada. Puede funcionar, sí, pero siempre va a ser más potente cuando sale de lo más profundo de nuestro ser. Dar algo que te cuesta perder es lo que fortalece el vínculo con la entidad. Ahora, ¿por qué los libros insisten en que tal espíritu prefiere manzanas y otro prefiere gemas y este prefiere velas de miel y esta prefiere que le des manzanas? Y luego tenemos a otros como Ganesha, que dice que básicamente cualquier cosa es aceptable, a excepción de carne, por supuesto, por el concepto que tenemos cultural de la imagen de Ganesha. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? Hay tres razones que realmente debemos diseccionar para entender esto. Primero, por pura superstición y ensayo histórico. En el caso de Ganesha, obviamente no se le ofrenda carne de vaca por todo el tema y el contexto cultural con la vaca alrededor, pues, del hinduismo. Y pues eso sería un punto importante a resaltar, ¿sí? Alguien en el pasado obtuvo resultados usando manzanas, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, y asumió que ese era el gusto del espíritu, sin entender que quizá en ese momento la manzana era un sacrificio genuino para ese mago o simplemente un faro energético accidental. Eso sería el primer punto, ¿sí? Segundo, por alineación, ¿sí? Por alineación de atributos realmente. Si pides riqueza, el sacrificio debe tener una naturaleza económica, como donar dinero que planeas gastar en un lujo, aprender a utilizar el dinero de manera más eficiente, que eso puede ser un sacrificio a través de tu propio cambio de ti mismo y de tu mentalidad, o quemar una suma que te duela perder
que realmente puede llegar a ser una de las formas más efectivas, pero también una de las más incómodas de hacer, y eso termina demostrando justamente que tu convicción, si buscas poder físico con Belial, por ejemplo, el sacrificio real no va a ser una vela, es el dolor de levantarte a las 5 de la mañana a prender la vela o a hacer algún tipo de movimiento físico para apoyar justamente y ser consecuente con el deseo que tenemos para realizar con Belial. A correr bajo la lluvia a las 5 de la mañana, la inconveniencia normalmente suele ser la verdadera moneda de cambio, ¿sí? Ahora, y aquí es donde entra la maestría realmente. Hablemos de los faros energéticos, de los objetos operativos. Las velas, los sigilos, los inciensos y las gemas no son consumibles que el espíritu recibe realmente, son herramientas técnicas, por supuesto, que alinean su influencia de forma determinada. Aquí radica la diferencia fundamental realmente. El adorador pasivo mendiga y ruega con una ofrenda esperando un favor. El mago proactivo comanda y sintoniza mediante la ingeniería ritual. No sigas costumbres antiguas a ciegas. No hay una razón lógica para que Odín prefiera hidromiel sobre whisky. Si para ti el whisky es más valioso y crees que con tu conexión que has tenido con Odín le va a gustar el whisky, puede ser una ofrenda válida. Claramente, por el contexto histórico que les expliqué anteriormente, podríamos decir que a Odín la hidromiel le va a encantar más, pero probablemente ese sacrificio que estás haciendo al darle algo, aunque no sea algo que sea acorde a lo que esperaríamos que a Odín le guste, termina siendo mucho más valioso. El valor no reside realmente en el objeto, sino en tus circunstancias. Si eres pobre, un trozo de pan es un sacrificio inmenso. Si eres rico, más complicado. Tienes que romper el laberinto de reglas absurdas y falsos expertos. Entiende y extiende de esta forma también tu lógica y la lógica de la energía, o te vas a perder justamente en todo el tema de la superstición. Hay días donde vas a tener que hacer ofrendas, pero probablemente te niegues a hacer ofrendas justamente porque digas, ay, es que no tengo chocolate negro y a mi Lucifer cómo le gusta el chocolate negro, entonces no le voy a dar nada. En este tipo de situaciones tenemos que recordar que la magia no es un soborno, es la economía de tu propia voluntad. Esta economía del poder nos lleva a una conclusión inevitable. El altar no es una mesa de regalos, es un campo de batalla de la voluntad. Si no eres capaz de identificar qué es lo que realmente estás entregando, no tienes el control del ritual, ¿sí? La mayoría de los fracasos en la magia de resultados ocurren porque el practicante cree que puede engañar al espíritu con sobornos baratos. Intentan comprar un cambio de vida radical donde puedan estar en Balú a las 3 de la mañana con toda la facilidad del mundo, ¿sí? Simplemente con un café negro y todo va a ser resuelto. Pero el universo o las entidades en este caso no se suelen dejar estafar. La entidad no mide la calidad del tabaco que vas a ofrendarle, mide la densidad de la intención que depositaste en el acto de conseguirlo y renunciar a él. Debes empezar a ver tus acciones rituales bajo el lente de la inversión y el retorno, ¿sí? De hecho, podemos hablar sobre que el tema de la energía puede ser considerado incluso un gasto. ¿Y cómo explico esto? Simplemente me quiero referir a que la magia es una transferencia. Si quieres que una fuerza externa o una parte profunda de tu subconsciente arquetípico se mueva, tienes que generar un diferencial de presión. Ese diferencial se crea mediante el vacío del sacrificio. Por eso el sacrificio de acción es el más potente de todos. Es mucho más efectivo prometerle a una entidad una hora de estudio diario o una hora de meditación profunda que simplemente encender una lámpara. ¿Por qué? Porque el tiempo y la atención son tus recursos más escasos y por lo tanto son los más valiosos. Al entregar tu tiempo estás entregando pedazos de tu propia vida. Eso es un sacrificio vivo, una combustión constante que mantiene el portal abierto. Olvídate de la estética neopagana que se ha creado en Instagram o en Pinterest. Un verdadero adepto puede realizar un cambio masivo en su realidad con un pedazo de papel y un lápiz. Si lo que escribe en ese papel representa una renuncia total a su parte de su ego o de su comodidad, puede funcionar, pero
El peligro de seguir los catálogos de ofrendas que podemos encontrar a día de hoy es que te vuelves pasivo, te conviertes en un coleccionista, básicamente, un coleccionista de objetos en un lugar, pues en lugar de un generador de fuerza. Si te quedas atrapado en si Loki prefiere avena o Loki prefiere pan, estás transfiriendo tu autoridad a un mito externo en lugar de usar el mito como una herramienta para tu propia soberanía. La pregunta nunca debe ser ¿qué quiere el espíritu?, sino que estoy dispuesto a sacrificar para convertirme en la persona que obtiene lo que pide. La magia proactiva exige que dejes de ser un niño buscando aprobación de padres invisibles, es decir, los dioses o deidades con los que llegas a trabajar. El sacrificio es la firma de tu contrato con la realidad. Si la firma es débil, el contrato es nulo. Por eso, la próxima vez que te acerques a un altar, no mires lo que tienes en las manos, mira lo que tienes en el corazón y en la voluntad. Pregúntate si lo que vas a dejar ahí realmente te quita algo, si realmente te transforma. Si la respuesta es no, entonces guarda tu incienso, apaga tu vela, porque solo estás perdiendo el tiempo. Pero si el acto te estremece, si sientes que algo de ti se queda en esa llama o en ese gesto de renuncia, entonces prepárate porque habrás activado el mecanismo más antiguo y poderoso de la creación. Habrás pasado de la superstición de la ofrenda a la tecnología espiritual del sacrificio real.